muchas gracias a todos por haber acudido hoy a esta conferencia, en la que espero que puedan apreciar mucho más el valor de este pintor extraordinario nacido en Fuenterrabía y desgraciadamente muy poco conocido, ni siquiera en su propia localidad natal. Por eso he titulado José Etxenagusía Errazkin, un célebre desconocido. Bueno, José Etxenagusía fue sin duda el pintor guipuzcoano de su generación que tuvo una mayor proyección internacional, no solo porque residió en Roma, donde fue profesor y jugó un papel clave en el mundo artístico romano, sino también por sus éxitos y reconocimientos en Europa y Norteamérica. Antes de hablar de Etxenagusía, siempre me gusta hacer un poquito una introducción en el panorama histórico y artístico y cultural donde surgió su figura. Así que vamos a situarnos en la época. Etxenagusía nació en 1844 y murió en 1912, por lo tanto estamos en la segunda mitad del siglo XIX. Hay que situarlo en el periodo que comprende el reinado de Isabel II, durante el cual él nació, después el de su hijo Alfonso XII, que falleció en plena juventud, y los comienzos de la regencia de su viuda, María Cristina de Habsburgo. Como saben, este periodo de la segunda mitad del XIX, desde el punto de vista cultural, estaba marcado por el romanticismo, que a finales del siglo fue desbancado por el realismo y el impresionismo. La formación de los pintores en esta época, en toda la península ibérica, era la misma. Solían empezar a nivel local en las academias de dibujo o en las escuelas de artes y oficios, y después pasaban a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, aquí tienen la fachada, que monopolizaba la enseñanza oficial decimonónica y donde enseñaban los grandes nombres del romanticismo, artistas como Federico Madrazo, como Antonio Esquivel, que son un poco la cumbre del retrato del XIX, paisajistas como Genaro Pérez Villamil. Aquí pueden apreciar este paisaje de la típica ruina romántica en medio de la tempestad. Carlos Haes, que sustituyó el paisaje romántico por un paisaje más realista. Estos cuatro artistas fueron profesores en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, pero también hubo otros que marcaron un poco la impronta del movimiento artístico de la España de la segunda mitad del XIX. El tema de historia fue un tema muy importante del romanticismo. Aquí tienen, por ejemplo, a don Juan de Austria presentado a Carlos V. He puesto esta imagen por la vinculación de Fuenterrabía con el emperador. También eran muy importantes los pintores que practicaban una especie de costumbrismo folclórico con trajes regionales, con escenas propias de las fiestas, las celebraciones, las romerías, las corridas de toros. Todo esta es la temática característica de la segunda mitad del XIX y por eso he pensado que era importante que tuvieran un poco el panorama global donde va a surgir la figura de Etxenagusía. Los jóvenes artistas, además de formarse en San Fernando, también pasaban muchas horas copiando en el Museo del Prado, es decir, aprendiendo de los maestros más importantes que alberga esta pinacoteca. Y cuando acababan sus estudios era casi obligado ampliar su formación en el extranjero. Y básicamente todos iban a Italia, porque Italia era la meca del arte en este momento, a mediados del siglo XIX. Luego a finales era París, pero en ese momento era la capital eterna. Por eso los artistas hacían todo lo posible por conseguir becas de las diferentes diputaciones, becas que les permitieran viajar a Italia, recorrer esas ciudades de arte, y muy especial el Premio de Roma, que era una pensión que otorgaba el Estado para estar durante 3 años en la ciudad eterna en la Academia Española de Roma. Después lo que hacían era enviar sus cuadros a las exposiciones nacionales de Bellas Artes. Esas exposiciones se celebraban en Madrid a partir de 1856, que es cuando se crearon, a imitación de los salones de París, que eran anteriores. Y, por supuesto, las nacionales de Bellas Artes servían de trampolín hacia la fama a los pintores galardonados con alguna medalla. Y por eso eran la meta obligada y el certamen en el que participaban todos los pintores de la segunda mitad del XIX. Pues este es el itinerario artístico y la temática
que cultivaron los artistas guipuzcoanos decimonónicos. Pasaban por Madrid, hacían el viaje a Italia si podían, y de hecho en la Roma de la segunda mitad del XIX va a haber un núcleo importantísimo de pintores vascos. Pero quien les acogía, quien les apadrinaba, quien les facilitaba estudio, quien les facilitaba los contactos y quien les daba clases, era nada más ni nada menos que un hondarribitarra que se llamaba José Etxenagusía y que vivió en Roma durante 37 años de su vida. Bien, vamos a empezar a hablar de la biografía de este personaje tan interesante, de grandes bigotes, como pueden ver aquí. Bueno, José Etxenagusía Errazkin fue el primer hijo de José María Etxenagusía y Arzagay, que fue muchos años secretario del Ayuntamiento de Fuenterrabía. Este señor se había casado con María Dominica Errazkin Lizardi. Se habían casado aquí al lado, en la iglesia de la Asunción, y tuvieron 2 hijos. El primero fue el futuro artista y el segundo se llamaba Leoncio. La familia Etxenagusía Errazkin vivía en el número 2 del Paseo de la Muralla. La casa tenía 2 entradas. Por el lado de acá daba la muralla y por el lado de allá daba a la calle Fuentes y Gorgot, que es la que hoy recibe el nombre del pintor. Su padre murió cuando él tenía 11 años. Perdón, su madre, quería decir, murió cuando él tenía solamente 11 años y su padre, que trabajaba en el ayuntamiento como secretario, ya lo hemos dicho, volvió a casarse en segundas nupcias con una señora que se llamaba Agustina Echenique y por eso el pintor tuvo 2 hermanastros, Severo y Maximiano. Ya veremos por qué hablo de ellos. José Etxenagusía empezó a asistir a la escuela de aquí de Fuenterrabía y luego pasó a ampliar sus estudios en el Real Seminario de Vergara. Tengan en cuenta que Real Seminario de Vergara no significa que estudiara para cura en absoluto. El Real Seminario de Vergara, desde la expulsión de los jesuitas, ya no tenía nada que ver con la formación de sacerdotes, sino que era un centro donde se impartía el equivalente a lo que hoy llamaríamos el bachillerato. Entonces, estudia en el Seminario de Vergara, pero tanto en la escuela de Fuenterrabía como en Vergara, a él lo que más le interesaba era las clases de dibujo. Era un niño con un talento natural, con una afición grande, copiaba mucho las láminas y se vio enseguida que era un dibujante nato. De todas maneras, había que ganarse la vida y cuando terminó los estudios en Vergara a los 18 años, empezó su vida laboral como empleado de ferrocarriles. Y de hecho, estuvo trabajando primero en la estación de Burgos y más tarde en la de Bilbao, como pueden ver aquí. Solo que en Bilbao compaginaba el trabajo con su vocación artística y empezó a asistir a las clases que daba en el Instituto Vizcaíno, ahí ven la plaza del instituto en aquella época, un artista llamado Ramón Elorriaga, que se había formado en Roma y que siempre hablaba con entusiasmo de la ciudad eterna. Elorriaga, como ven, era un pintor que hacía escenas costumbristas con personajes ataviados con los trajes populares. Esta es una chóchera, es la región y la zona del Lacio, que está más cercana a Roma, y ese realismo, ese interés por integrar las figuras en el paisaje, todo eso es lo que va a ir aprendiendo su joven discípulo José Etxenagusía. Aquí en Bilbao, en estas clases de Elorriaga, Etxena o Etxenagusía, porque luego empezaron a abreviar su nombre por el de Etxena, se ejercitaba haciendo dibujos a partir de yesos, pero también con modelos del natural, es decir, con modelos reales. Y adquirió un gran dominio del oficio. Pero aquí tienen un dibujo de este jovencito. Pero estalló la Tercera Guerra Carlista y, como saben, Bilbao sufrió un sitio durísimo que hace que Etxenagusía abandone la ciudad del Nervión y se vuelva a Fuenterrabía. Tenía una tía que se llamaba María, que era además su madrina, y entonces, gracias a su tía, pudo continuar su formación artística y se fue a Bayona. En Bayona, en la escuela de dibujo de la ciudad francesa, recibió clases de Achille Zou, que era un pintor muy importante en aquel momento. Tienen un retrato suyo. Achille Zou, como pueden ver, se dedicaba básicamente a escenas
populares vascas y también a representar figuras de aire costumbrista como esta vendedora de agua de limón que aparece aquí a la derecha. Con Achille Zoo practicó mucho la técnica de la acuarela y también, por supuesto, el óleo. De esta época, cuando tiene 20 y tantos años, es este cuadro que representa al padre del artista, el que fue, como hemos dicho, secretario del ayuntamiento. Pueden ver perfectamente que, además de representar con toda fidelidad el rostro del modelo, tiene una tendencia a inspirarse en la pintura del XVII, en la pintura del siglo de oro, en esa pintura que era muy apreciada precisamente por Achille Zoo y los pintores franceses de la zona de Bayona. Se trata de una obra donde la luz modela perfectamente el rostro, donde el fondo es neutro para que nada desvíe la atención de la fisonomía del retratado y se nota perfectamente su dominio del dibujo y del color. Fíjense en las manos, el relieve de las venas. Siempre se dice que las manos y los pies es lo más difícil para un pintor, pero desde luego en esta obra, con una paleta reducida pero muy matizada, se nota que este jovencito José Echenagusía ya era un pintor de categoría. Un buen día, su tía María, su madrina, se desplazó de Fuenterrabía a San Sebastián, con tan mala fortuna que le pilló una bomba de las que arrojaban los carlistas sobre la ciudad y murió. Entonces José Echenagusía se convirtió en el heredero de la fortuna de su tía. Así que dejó los ferrocarriles y, bien provisto con esta herencia, se marchó ¿a dónde? Pues lógicamente a Roma. Se fue a Italia y, además de Roma, empezó a visitar las principales ciudades de arte del país: Florencia, Venecia. Venecia le impresionó muchísimo, de hecho Echenagusía fue un enamorado de esta ciudad, y aquí en Venecia pudo contemplar la obra de Tiepolo. Tiepolo es un pintor, como pueden ver aquí, que se especializó en decorar los techos de los grandes palacios, de los salones, no solamente de los aristócratas venecianos, sino también salones de reyes de toda Europa. Por ejemplo, el Salón del Trono del Palacio Real de Madrid está pintado por Tiepolo. Como ven, se trata de una pintura de figuras alegóricas entre nubes representadas en contrapicado, es decir, vistas desde abajo para arriba, y este pintor va a influir muchísimo en las obras que hará Echenagusía en un futuro, también como decoración de edificios oficiales. Bien, Echena decide instalarse en Roma, se queda a vivir allí, concretamente en la zona de lo que se conoce como la Plaza de España, y como he dicho al principio, cuando tiene 32 años se instala en Roma y va a pasar allí 36 de su existencia. Concretamente, tuvo su estudio en esta calle, la calle de los Pintores, la Vía Marguta, en el número 33. En esta calle estaban los talleres de enseñanza, estaban las principales academias romanas, por ejemplo la Academia Chigi, la Asociación Artística Internacional, el Círculo Artístico, y aquí en la capital italiana es donde había una influencia grande de un pintor español que se llamaba Mariano Fortuny. Había muerto un par de años antes la llegada de Echenagusía, pero la obra de Mariano Fortuny era muy cotizada en Roma, estos interiores de estudios de artista o esta vicaría, con muchos personajes de pequeño tamaño y una gran afición por representar todo lo anecdótico, todos los objetos. Entonces este tipo de pintura tenía mucho predicamento en la Roma de aquel momento. Tanto los óleos como las acuarelas de Fortuny se cotizaban muchísimo y este tipo de pintura va a influir, por supuesto, en nuestro joven José Echenagusía, que se instala en Roma y empieza a realizar sus obras que presenta en las exposiciones romanas y que, como vamos a ver enseguida, también va a formar parte de un círculo de artistas que se reunían en este café. Este es el Café Greco, justo en la calle que desemboca en la Plaza de España,
y es el lugar a donde acudían los artistas y los pensionados españoles, Ricardo Madrazo, Martín Rico, etcétera, etcétera. Entonces, él formó parte de esta tertulia de Café Greco, que era tan importante y tenía tanto peso en el ambiente artístico de la Roma de la segunda mitad del XIX, que los propios pintores romanos tenían celos del éxito de esta colonia de artistas procedentes de la península ibérica. Entonces, Etxenagusía aquí se codeaba y se reunía con los artistas españoles que estaban en Roma. Su obra romana entra dentro de lo que era el panorama artístico del momento, es decir, temas orientalizantes, temas vinculados con la historia de Roma, interiores de estudios, asuntos costumbristas, y en ese sentido podemos ver algunas de las obras que él pinta en esta primera época de Roma, entre los 33 y los 38 años. Aquí pueden ver un cuadro titulado El estudio del artista, que es muy al estilo de la obra de Fortuny. Fíjense cómo hay un interés por representar lo que era el oficio del pintor, no solamente por esa figura que está sentada contemplando el cuadro con los pinceles y la paleta a la izquierda, sino también la criada, cómo se asoma para dar su opinión en su caso. Detrás hay una serie de láminas, a la derecha hay un gran cuadro que recuerda muchísimo a Tiepolo, con esas alegorías entre nubes. En el ambiente del estudio se pueden ver los elementos que servían al pintor para ambientar las escenas históricas, escudos, arcones, en definitiva, todo este mundo abigarrado, interesante, pintoresco, del interior de los estudios. Aquí tienen un fabricante de paraguas, también un tema costumbrista, un tema cotidiano, en donde observarán que no solamente en el rostro del personaje, igual que hemos visto en el de su padre, se aprecia su gran capacidad para reflejar bien el aspecto de los modelos, sino la cantidad de gamas de tonos. Fíjense qué abanico de marrones. Una cosa importante es tener en cuenta que un buen colorista no es el que pinta muchos colorines, sino el que sabe sacarle todos los matices a cada color. También el perro es magnífico, muy realista. Y otras obras de aspecto amable, decorativo, como esta florista, que ya ven que está aquí sentada a la puerta de la tienda, y en el fondo la pincelada se nota más suelta, más abocetada, mientras que en el primer término el dibujo es mucho más preciso. El rostro de ella es un rostro de una mujer joven y agradable, por eso digo que es unos cuadros de aire amable. Y bueno, la combinación del mundo femenino, las flores, el aire cotidiano, todo esto está dentro de esa estética que combina el romanticismo con el arranque del realismo. Aquí tienen otro cuadro de este tipo, que se titula En el campo. Es interesante porque pueden ver que hay un paisaje absolutamente característico de la campiña romana. Es una pintura que, aunque está realizada en el estudio, parte de bocetos tomados del natural, lo cual nos está hablando ya de cómo los pintores se van acercando en la segunda mitad del XIX a esta idea de que hay que captar la naturaleza directamente, al aire libre, lo que se llama en francés el plein air. Entonces, él toma una serie de apuntes al aire libre y luego ya en el estudio pinta a las dos modelos componiendo el cuadro. También me parece interesante ver cómo esta obra es un testimonio del creciente papel de la mujer en el mundo del arte, no ya como modelo, sino como creadora, como artista. Fíjense la naturalidad del gesto de la niña agarrando al perro, también el color rojo del abanico, que contrasta con el verde, un poco en esa combinación que luego harán tanto los impresionistas. El fondo es mucho más difuso que el primer término, fíjense la precisión de este cardo que hay aquí, y en cambio en la lejanía pues tenemos ese planteamiento de la perspectiva aérea donde se va diluyendo lo que hay en el fondo de manera que no lo podemos llegar a ver con precisión. Esto es algo que viene del Renacimiento, pero que en el XIX se hace con muchísima facilidad. Les pongo un detalle.
para que vean el nivel magnífico de dibujo y de color de este pintor de Fuenterrabía, tan exitoso en la Roma de la segunda mitad del XIX y tan desconocido aquí. Tan exitoso que sus cuadros se vendían en el mercado europeo a través de marchantes franceses como el famoso Goupil en París, de marchantes ingleses como el famoso French en Londres, a través del cual las obras de Etxena iban de Roma a Londres y de Londres a Norteamérica. Bien, como complemento a su trabajo, Etxenagusía abrió en el año 1880 una tienda de arte en la Vía del Babuino, que es esta calle de Roma que desemboca en la Piazza del Popolo. Pues bien, en el número 147, él estableció allí un comercio donde vendía material para otros artistas, es decir, pinceles, tubos, lienzos, caballetes. Y no solamente vendía material, sino que también colgaba cuadros suyos y de otros colegas para la venta. Es decir, que fue también, en cierta manera, un adelantado, puesto que cumplió esta doble función de marchante de arte y, a la vez que vendía los cuadros, también vendía a sus colegas el material para trabajar. De hecho, esta tienda que tenía él en la calle del Babuino, número 147, que si alguien se molesta en ir a Roma hoy en día, ahora es una tienda de bolsos, pero bueno, el caso es que esta tienda se convirtió en el punto al que acudían todos los artistas españoles que visitaban Roma, y sobre todo los jóvenes vascos, que lo primero que hacían al llegar a la estación de Roma era preguntar por la Vía del Babuino y la tienda de Etxena. Todos recalaban allí, le pedían consejos: dónde me quedo, dónde me puedo alojar barato, qué tengo que hacer, con quién tengo que conectar. Él, además, se convirtió en profesor de la Academia Chigi, que era una academia muy importante en Roma. Y de esa manera, José Etxenagusía fue el elemento fundamental al que acudían todos los artistas vascos, pues Antonio Aramburu, Anselmo Guinea, Díaz Olano, Arrue, el propio Zuloaga, todo el que iba, Ignacio Ugarte, todo el que iba a Roma, lo primero que hacía era pasar por la tienda de Etxena, porque no solamente les proveía del material, sino que además les situaba en la ciudad, les explicaba cómo moverse por Roma, les buscaba estudio y a veces les dejaba el suyo propio, ese que hemos visto en la Vía Marguta, ¿no? Bien, en el año 1882, bueno, aquí tienen uno de los talleres de la Vía Marguta. En el año 1882, Etxena vino al País Vasco porque presentó un par de cuadros en la Exposición Provincial de Vizcaya. Uno de ellos, Don Quijote y los libros de caballería, obtuvo la medalla de plata de esa exposición de Vizcaya, aunque lamentablemente no se ha conservado, o si existe, no sabemos dónde para. Pero con motivo de esa exposición se vino a Fuenterrabía. Y aquí fue cuando el párroco de Fuenterrabía le encargó que hiciera alguna cosa para la iglesia de su localidad natal. Y así es como va a decorar Etxena uno de los testeros de la sacristía de la parroquia de Santa María de la Asunción y del Manzano, con un motivo lógicamente religioso, que es este, la subida al Calvario. Aquí pueden ver el conjunto arriba y abajo a la derecha el detalle. Es un tema que él va a tratar mucho, el tema de la Pasión de Cristo, no solamente en esta obra, sino en alguna más. Y fíjense cómo es un planteamiento bastante novedoso, porque las protagonistas que están en el primer término son las tres Marías. Y en cambio, en la parte superior, aquí, es donde aparece la figura de Cristo llevando la cruz, subiendo al Gólgota, pero en segundo plano, más difuminado, de manera que el elemento femenino es el protagonista en primer término, y también es interesante cómo recrea la ciudad de Jerusalén con todas esas arquitecturas de cúpulas blancas. El tema religioso es un tema que él va a cultivar en diferentes ocasiones. Y el hecho de que la historia sagrada, de alguna manera, tiene que ver también con un país lejano, como es Israel, como es el mundo oriental, participa de ese interés suyo por los motivos románticos. Pero la obra más importante que pintará Etxena de tema religioso
de un tamaño espectacular, porque esta obra medía, digo medía porque la pintura en sí no sabemos qué ha sido de ella, pero sí tenemos este dibujo preparatorio. Bueno, el lienzo medía 5 metros de alto por 7,5 de ancho, ¿se imaginan? Trabajó casi 2 años en este cuadro para presentarlo en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid de 1884. Hizo infinidad de dibujos preparatorios y estudios históricos para conseguir la máxima fidelidad en la indumentaria, tanto de los soldados romanos como de los rabinos judíos. Y este cuadro, cuando lo presenta, insisto en que ya veremos un poco cuál fue la historia después del cuadro, porque este cuadro viajó muchísimo, cuando lo presentó en la Nacional de Bellas Artes de Madrid, fue también aplaudidísimo y consiguió una medalla de segunda clase. Ahora bien, de Madrid el cuadro se trasladó a Roma, se expuso en Roma también con enorme éxito. De Roma fue a París, lo mismo. De París a Londres. Toda la prensa internacional hablaba de este cuadro de Etxena que se titula Llegada al Calvario y que realmente conmocionó mucho a todos los que lo veían por este Cristo que está en pie, cabizbajo, humillado, antes de que le claven en la cruz, una cruz que aparece en el suelo en primer término, marcando una perspectiva, como ven, muy fuerte. En el segundo término aparece Cristo y aparece flanqueado por personajes a la izquierda del mundo romano y a la derecha del mundo judío. Podrán ver cómo el entorno es totalmente desolado, es decir, aunque está rodeado de gente por todas partes, la sensación de soledad, de aislamiento que tiene la figura de Cristo es impresionante. Entonces, estos periodistas que hablaron tanto del cuadro hicieron que una empresa editora de Edimburgo se lo comprara para poder hacer grabados y venderlos una vez que tuvieron la propiedad del cuadro. Porque claro, les voy a leer lo que dice el periódico El Eco de San Sebastián en una noticia publicada el 1 de mayo de 1885. Dice así: para comprender el éxito alcanzado por el cuadro de Etxena, baste decir que la casa Hugh Patton & Sons de Edimburgo vendió al precio de 2 guineas cada uno más de 20.000 ejemplares de la reproducción que hizo en grabado de aquella obra. Por tanto, el cuadro en sí, yo me he molestado cuando hice el estudio sobre Etxenagusia de conectar con los descendientes de esta casa de Edimburgo para saber si se podía averiguar dónde estaba el cuadro, qué había sido de él. Pues no fueron capaces de decírmelo. También conecté con los museos de la zona, nadie sabía nada de ese cuadro. Solamente tenemos este dibujo, que si le ponen ustedes color mentalmente se podrán imaginar cómo era el lienzo. Pero repito que se vendieron más de 20.000 ejemplares en Londres y esos ejemplares están dispersos por residencias de todo el mundo, de manera que la subida al Calvario de Etxena tuvo una repercusión internacional impresionante. Consecuencia de lo mucho que se documentó para esta obra fue el diseño de los trajes de legionarios romanos que tienen ustedes aquí. Los romanos famosos de Fuenterrabía que caen al suelo espatarrados cuando Cristo resucita, esos trajes, que los veremos el sábado en la excursión, fueron diseñados por Etxena a raíz de la serie de estudios que hizo para este lienzo. Y de hecho hay algún cuadro suyo, como esta representación de Trajano, el emperador romano nacido en Hispania, con la coraza y con las grebas y con esa especie de falda de tiras de cuero, que es un cuadro muy interesante, está en el Ateneo de Madrid y que nos recuerda perfectamente a la vestimenta que diseñó para los legionarios de Fuenterrabía. Todo el mundo conoce a los legionarios, pero casi nadie sabe quién es el autor del diseño, ni sabe tampoco que es el autor de esa subida al Calvario que tuvo una repercusión en toda Europa impresionante y que incluso fue comprada por una editorial inglesa para hacer réplicas a mansalva. Bien, después del éxito de la llegada al Calvario, preparó en Roma otro cuadro de historia sagrada,
para la siguiente Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid, que fue la de 1887. Ese cuadro se llama Sansón y Dalila y actualmente está en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Es una obra de tema bíblico donde se mezcla lo religioso y lo orientalizante. Pueden fijarse en el magnífico estudio anatómico de Sansón, fíjense en Dalila, que va vestida un poco a la egipcia. También es asombrosa la cabeza del león. No sé hasta qué punto Etxena había visto, ¿no?, leones de verdad, pero es un cuadro de una calidad, tanto en el dibujo como en los matices de color, impresionante, y esa ambientación de un tono exótico, un tono muy romántico, puesto que los románticos siempre tenían afición a lugares lejanos, a entornos orientalizantes, etcétera, etcétera. Este cuadro de Etxena, que también es de buen tamaño, mide 1,80 m por 2 metros, se expuso con mucho éxito, pero no consiguió medalla, lo cual le supuso para él una frustración muy importante. El que tienen ahora aquí es el siguiente cuadro de tema religioso que pintará Etxenagusía. Se llama La mujer adúltera. Este cuadro, también de gran formato, mide casi 4 por 5 metros, está en la Diputación de Guipúzcoa. Lo presentó a la Exposición Universal de Barcelona de 1888. Es una muestra que se celebró en el Parque de la Ciudadela y fue la exposición donde arranca el movimiento modernista catalán y, por tanto, el movimiento modernista español, porque comenzó allí en Barcelona. En esa exposición universal se presentaron las diferentes provincias españolas con lo mejor que tenían, con sus productos industriales, agrícolas y también artísticos. Y les diré que la provincia de Guipúzcoa, aparte de diversos objetos industriales, presentó 3 cuadros, uno de Ignacio Ugarte, otro de Pedro Alejandrino Irureta y otro de José Etxenagusía, que fue este. Es decir, que ya en aquel momento todo el mundo tenía claro que José Etxenagusía era uno de los más importantes pintores guipuzcoanos del momento. Y yo diría el más importante precisamente por su papel en Roma y por su proyección internacional. El lenguaje, ya ven que es muy parecido a los 2 lienzos religiosos anteriores, representa a la mujer adúltera encogida a los pies de Cristo, mientras él está dialogando con los rabinos judíos. En la parte de la derecha podemos ver una serie de estudios de rostros que son muy interesantes. Fíjense cómo el dibujo es muy preciso en los elementos que son necesarios, por ejemplo, en las manos, pero luego se aprecia la soltura de la pincelada, una soltura que no es sino fruto del dominio del oficio, evidentemente. A la izquierda les pongo el detalle de la mujer que está ahí con un cántaro, vestida también un poco al modo orientalizante, y el detalle del rostro de la adúltera con esas ojeras, con la cara de angustia por el destino del que no sabe si se va a librar o no. Detrás, las arquitecturas con grandes sillares de piedra, los escalones, el pavimento, todo eso nos va marcando la profundidad. Y es un planteamiento que recuerda mucho a la pintura veneciana de un artista que se llama Veronés, que suele colocar mucho curiosos que se asoman entre arquitecturas para contemplar la escena principal. Ya dijimos, y luego lo recordaremos, que Etxenagusía era un amante de la ciudad de Venecia y de la pintura veneciana, Tiziano, Tintoretto, Veronés y, por supuesto, Tiepolo en las decoraciones de los techos, las bóvedas, etc. Ven cómo no está reñido la pincelada suelta con un trazo de dibujo sólido y con mucha maestría. Bien, hemos hablado de la afición de Etxenagusía por Venecia y efectivamente él visitaba mucho esa ciudad hasta el punto que llegó a tener una casa aquí, en el campo San Trovaso. A ver si señalo con el puntero. Miren, este es el campo San Trovaso
presidido por una iglesia. Campo es lo mismo que plaza. En veneciano a las plazas le llaman no solamente piazza, sino campo. Entonces aquí tenía él un estudio y una vivienda, y esta iglesia, que es la iglesia de San Trovaso, tiene al lado el último astillero de góndolas que queda en la ciudad de Venecia. Lo digo porque si alguna vez tienen ocasión de ir a Venecia, vayan al río San Trovaso, que es este canal, vean el último astillero de góndolas, y justo aquí, delante de la iglesia, estaba el lugar donde Etxenagusia tenía su estudio y su residencia. Allí también, en ocasiones, compartía el taller con su gran amigo Pedro Alejandrino Irureta, otro pintor guipuzcoano que viajaba con frecuencia a Italia. Entonces, de sus épocas en Venecia, sobre todo acudía a Venecia en verano, con el buen tiempo, tenemos un montón de vistas de la ciudad, realizadas con un toque muy espontáneo, y donde vamos a ver enseguida, capta perfectamente rincones característicos de Venecia. Aquí tienen la Piazzetta, que es esa pequeña plaza alargada que va desde San Marcos hasta el embarcadero. Pueden apreciar aquí a las mujeres y los niños paseando, ese soldado que las mira, es decir, un ambiente muy anecdótico, y la fidelidad con la que reproduce la arquitectura veneciana del momento, que además no ha cambiado en absoluto. La columna con el león de San Marcos el evangelista es el patrón de Venecia. Pueden ver también ahí la biblioteca. A la izquierda pueden ver la cúpula de la iglesia de la Salute. Fíjense en la línea del pavimento y esa raya blanca que separa las losetas de lo amarillo, cómo crea la perspectiva, es decir, que también la arquitectura la cuida con mucho interés para crear la profundidad. Aquí tienen un cuadro magnífico que por suerte lo compró la Cucha, no hace demasiado tiempo, y por tanto está en Guipúzcoa. Esta es una familia veneciana formada por un padre, una madre y una niña, acompañados del perro. Ya ven que a Etxenagusia le gustaba muchas veces colocar el mejor amigo del hombre en los cuadros. Es una vista de una terraza de la zona de la Giudecca, y al fondo se ve el Palacio Ducal y la riva de Les Chaboni, y al fondo incluso el llamado Puente de los Suspiros, supongo que lo ven aquí, ¿no? Este es el Puente de los Suspiros, este es el Palacio Ducal. Estas son las dos columnas que hemos visto antes que había pintado con la imagen de San Marcos arriba y la biblioteca. Ya ven que es una obra magnífica, donde va creando distintos niveles de profundidad, primero la terraza, luego el agua y luego al fondo todo el paisaje de Venecia. Unos celajes que contribuyen mucho a dar la luminosidad al cuadro, y bueno, el contraste de la figura de negro con la tela roja, que la pone a propósito evidentemente, y el cuidado con que representa lo más cercano, ese pequeño bodegón sobre la mesa. En definitiva, un cuadro delicioso que, como digo, por fortuna está en manos de la Cucha. Este balcón veneciano, una mujer asomada a un canal, este es el canal grande, al fondo otra vez aparece la iglesia de la Salute, y es muy bonita el reflejo de la luz en el agua, un poco con un toque ya preimpresionista. Se trata, como pueden ver, de un sol poniente que tiñe el cielo de una tonalidad anaranjada, y muy el primer término, ese balcón gótico, al igual que la barandilla de la terraza anterior. La figura femenina con el abanico rojo, ya sabemos que el rojo es un color que crea mucha viveza y mucho contraste, y desde luego se trata de una obra deliciosa de las muchas que pintó nuestro gran artista de Fuenterrabía. Un detalle. Este es su amigo Pedro Alejandrino Irureta, con el que compartía el estudio en el campo San Trovaso, y fue a través de él cómo va a entrar en contacto Etxenagusia con la Diputación de Guipúzcoa, porque Irureta estaba pintando el techo de la Diputación cuando se construyó el edificio, que justamente en el cambio de siglo XIX al XX, tanto en San Sebastián como en Bilbao, se construyeron los dos palacios de la Diputación y había que decorarlos. Entonces, cuando a Irureta le encargan el techo de la Diputación de Guipúzcoa, pues Irureta comenta que, como no
se les ocurre a los de la Diputación encargarle algo al más grande pintor guipuzcoano del momento, que era precisamente José Etxenagusia. Así que finalmente deciden encargarle una cosa importantísima. Si ustedes han entrado en el Palacio de la Diputación de Guipúzcoa, saben que hay una gran escalinata de mármol que termina en una vidriera. Bueno, pues fue Etxenagusia el que hizo el diseño para esa vidriera. Una vidriera que luego fue elaborada, por supuesto, en un taller de vidrieros, concretamente en Múnich. Pero este es el cuadro que sirvió a los vidrieros alemanes para hacer la gran vidriera de la Diputación de Guipúzcoa, que representa precisamente a Alfonso VIII, el rey castellano, jurando los fueros de Guipúzcoa. Como pueden ver, además, alrededor aparecen los escudos de todos los pueblos guipuzcoanos. Entonces, este es el cuadro a partir del cual se hace la vidriera, que se puede ver ahí hoy en el Palacio de la Diputación. Con motivo de la elaboración de este cuadro para la Diputación de Guipúzcoa, estuvo Etxena en San Sebastián y decidió participar en los Juegos Florales Éuskaros de 1892 con dos obras, una que se llamaba Irrinchi y otra que se llama Amaia. La obra que se llama Amaia es esta, y aunque sufrió mucho y por lo tanto está muy restaurada, se puede ver que toda esta parte de aquí, todo esto, esta parte y aquella de arriba, este cuadro debió ser maltratado y luego finalmente se pudo rescatar, pero se trata de un cuadro que se encuentra en el Museo de San Telmo y que pone de relieve también cómo Etxenagusia, a pesar de vivir en Roma, estaba vinculado a las tradiciones, a la literatura y al tema popular vasco. Bien, el Ayuntamiento de Bilbao también quiere que Etxenagusia trabaje en la decoración del Palacio de Diputación que se está construyendo en la ciudad del Nervión. Y entonces, efectivamente, le piden a Etxenagusia, al igual que otros dos artistas, Anselmo Guinea y Alcalá Galiano, que decoren las paredes y los techos del Palacio de la Diputación de Vizcaya. Y ahí es donde Etxenagusia va a hacer una serie de obras importantísimas. Concretamente, va a hacer en los techos del salón principal una apoteosis de Vizcaya donde representa al modo de Tiepolo, o sea, vistas en contrapicado, personajes alegóricos entre nubes, una serie de escenas que tratan de exaltar precisamente la historia, el pasado, pero también el presente y el futuro de Vizcaya. Las tres obras se llaman El ayer, el hoy y el mañana. Les pongo la primera, el hoy, porque este es el cuadro preparatorio y lo de la derecha es una foto del techo del salón principal de la Diputación de Vizcaya. La foto no es muy buena porque como no me dejaron sacarlas a mí, me las mandaron ellos y la verdad es que no son demasiado logradas, pero la historia es, la primera zona se llama el ayer y representa a Marte. ¿Por qué? ¿Por qué el dios de la guerra? Porque había sido la última guerra carlista, recuerdan, cuando Etxenagusia tuvo que marcharse de Bilbao, etc. Entonces, el ayer de Vizcaya, la guerra, las guerras carlistas. Pero eso ya se ha superado. El hoy, ¿qué es el hoy? Mercurio, el dios del comercio. Eso representa la potencia de la industria siderúrgica, de la banca, del comercio vizcaíno. Pueden ver ahí las chimeneas abajo, la prosperidad brillando sobre Vizcaya, todo ello en medio de nubes y remolinos de putti, que son como pequeños cupidos. Y luego está el mañana, que el mañana hace referencia a la prosperidad, en esas figuras tocando trompetas, el futuro brillante de Vizcaya. En otro salón del Palacio de la Diputación, un salón cuadrado, por eso él pinta un lienzo circular. Estos son lienzos que luego se pegan en el techo, no son frescos, no están pintados directamente sobre el revoco, sino que son telas pegadas. Entonces, esto representa el paso del tiempo, donde tenemos a las moiras, esas tres mujeres que se llaman Cloto, Láquesis y Atropos,
que son las que tejen el hilo de la vida. Están observadas por Cronos, el dios del tiempo, que lleva la guadaña en la mano para cortar el hilo de la vida. Entonces, el estilo y la iconografía son totalmente características de la pintura veneciana de Tiepolo, que es en el que se está inspirando él para este tipo de escenas alegóricas de edificios oficiales. La última obra que pinta Etxena es esta, que es interesantísima porque es un asunto histórico. Ya hemos dicho que la pintura romántica tenía mucha predilección por los temas históricos, además de por los motivos orientalizantes y los paisajes. Esto representa la pacificación de los bandos oñacino y gamboíno por el corregidor Gonzalo Moro, con lo cual se puso fin a las guerras de banderizos, como sabe muy bien. Esta obra hizo primero un lienzo que está conservado en el Museo de Bellas Artes de Álava y después ya pintó el definitivo, que es el que aparece aquí, como pueden ver, sobre una puerta de la Diputación de Vizcaya. Fíjense la complejidad de personajes que hay muchísimas figuras a un lado y a otro, van vestidos algunos de ellos con el traje que se suponía tradicional de los campesinos vascos, hay figuras femeninas aquí a la izquierda que recuerdan mucho a Rafael, en el centro está el corregidor Gonzalo Moro y en relación a este lienzo, Carmelo Echegaray, cronista de Vizcaya, escribió lo siguiente: era tan escrupulosa su docilidad a la verdad histórica que cuando Echenagusía supo que Gonzalo Moro era hombre todavía mozo a la sazón en que convocó la Junta de Hermandad, borró los primeros esbozos que había trazado de la figura del famoso corregidor, porque le había representado como un varón provecto. Es decir, que cuando Echenagusía se entera que Gonzalo Moro era un jovenzuelo, sustituye la figura que había hecho al principio, que era un hombre barbado, mayor, por un joven, que es el que está aquí sentado con esa capa roja. ¿Lo ven? Entonces, se nota cómo su interés por ser fiel a la historia va más allá incluso de la indumentaria, de los trajes, de la ambientación, sino que incluso quiere que ese corregidor, en cuanto se entera que era una persona joven, tenga los rasgos de alguien de poca edad, ¿no? Al fondo se puede ver el árbol de Guernica y el paisaje, todos elementos evidentemente simbólicos del pueblo vasco. Este es el cuadro que está en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, es de tamaño menor, pero como ven, antes de hacer la obra definitiva, no solamente hacía estudios y bocetos, sino que hacía un lienzo que prácticamente era ya idéntico al que colocará encima de esa puerta en la Diputación de Vizcaya. Hay pequeñas variaciones, pueden ver por ejemplo el bastón, que aquí está y en el anterior no estaba, pero por lo demás es prácticamente idéntico. Bien, a raíz de estas pinturas en el Palacio de la Diputación, el famoso industrial Víctor Chávarri decidió encargar a Etxena la decoración de su palacio, que como saben está en pleno centro de Bilbao, ¿no? El Palacio Chávarri. Entonces Echenagusía va a pintar este magnífico edificio, que por cierto lo realizó un arquitecto belga, Paul Anka, ya ven que es un inmueble magnífico. Entonces, atravesando esa puerta a la izquierda, está el que llaman el Salón de los Espejos. Y ese salón, junto con otros más, lo decoró Echenagusía. En el techo tenemos una escena maravillosa de bacantes. Las bacantes son, como saben, las que acompañan a Baco en las fiestas, en las juergas. Es un conjunto de bellísimos desnudos, mujeres de largos cabellos, con muy hermosas anatomías y un estudio de las telas fantástico que se agitan, como ven. Hay muchos personajes en escorzo, arriba y abajo, y estos niños que forman parte del cortejo de Baco, un Baco niño que está sentado sobre un tonel y que sujeta una copa de vino en la mano, ¿no? Es una imagen que exalta la alegría, la juventud, la buena vida, etcétera, etcétera. Les pongo un detalle para que vean qué maravilla el dibujo anatómico, la manera de entrelazarse las manos, el movimiento de las telas. Este palacio no está abierto al público, pero si llamas y pides permiso te dejan verlo. Lo digo porque si van a Bilbao pueden acercarse a ver una de las obras más bonitas y mejor conservadas de Echenagusía en territorio vasco.
en otro de los salones pinta esta obra que se titula El carro de la aurora. El carro de la aurora que surca el cielo acompañada de traviesos amorcillos con alas de mariposa que llevan guirnaldas y panderetas entre nubes. Y fíjense qué bonito el detalle de cómo uno de esos niños le arrebata a Cronos la guadaña para que no pueda cortar el hilo de la vida de los propietarios de la casa. ¿Lo ven? O sea que realmente es un detalle precioso. Bien. Otro edificio bilbaíno decorado por Etxena, que se construyó a finales del siglo XIX, fue el edificio de la Sociedad Bilbaína El Sitio. Esta era su sede social y, bueno, lamentablemente esa sociedad desapareció. Hoy en día esto es la Biblioteca Municipal de Bidebarrieta y en el salón principal, que es este, ahí en medio había una pintura maravillosa de Etxena que representaba a Vizcaya como una joven con las armas de la villa coronada por la fama y la victoria, rodeada de figuras alegóricas, la industria, el comercio, el trabajo, las artes, y expulsando al vacío a una gorgona. La gorgona es el símbolo de la discordia, con una cara así como muy expresionista. Todo esto lo sabemos por la descripción que se hizo del cuadro en la prensa de la época. Pero lamentablemente durante la Guerra Civil este edificio fue ocupado por los requetés, sufrió un incendio y entonces las pinturas desaparecieron. Solo queda algún rastro en las zonas laterales, como pueden ver aquí, pero vamos, prácticamente nada. De todas maneras no quería dejar de contarles porque fue una de las grandes pinturas decorativas de Etxenagusia. Bueno, a la vista de estos encargos, resulta evidente que Etxenagusia consiguió un prestigio extraordinario en Bilbao hasta el punto de que cuando en el año 1900 tuvo lugar la coronación canónica de la Virgen de Begoña, le encargaron que hiciera un lienzo conmemorativo. Un lienzo que sigue estando colgado, como pueden ver aquí, en la nave lateral de la iglesia. Es este. Aquí tienen la intronización de la Virgen de Begoña, enmarcada por los árboles que quedan a derecha e izquierda. La escena discurre al aire libre, frente a la portada del templo, que es exactamente así como lo ven aquí. Y sobre un pedestal ha colocado a la Virgen y a los miembros del clero, pero alrededor, en esa multitud que abarrota el espacio, están los retratos de multitud de personajes bilbaínos conocidos de la época. Personajes civiles y militares, y también es muy bonito en primer término a la izquierda ese caballo de espaldas que un poco como en las lanzas o rendición de Breda, como prefieran llamarle, de Velázquez, consigue crear un primer espacio de profundidad. Un cuadro también magnífico. Bien, de regreso a Roma, Etxena continúa trabajando, continúa dando clases en la Academia Chigi y contribuye a que sus marchantes pues sigan teniendo, por supuesto, lienzos para vender aquí y allá. Expone en Roma y entre algunas de las obras de su última época tenemos esta, que es una obra curiosa porque se titula Leda y el cisne, que es un tema mitológico. Ya saben que Júpiter o Zeus, como prefieran llamarle, Júpiter es en latín y Zeus en griego, pues se transformó en cisne para poder tener relaciones con Leda. Entonces, bueno, aunque el tema es mitológico, sin embargo, en la escena parece un paisaje romántico, con los cisnes en el lago, la barca ahí abandonada, solitaria, las ruinas. La luz es maravillosa, cómo se refleja en el agua, y también al fondo se nota una especie de bruma, esa manera de diluir lo que está más lejos. También es curioso porque con este mismo tema tenemos este abanico que ha salido hace poco en una subasta. Es una pintura para decorar un abanico, el abanico ya no está, pero la pintura sí, y pueden ver que aquí a la derecha reproduce la escena que hemos visto hace un momento, aunque aquí ya no hay una barca, sino que hay un templete clásico, y esta figura de una florista que ofrece al caballero una flor para colocarse en el ojal. Bueno, el caso es que en su última etapa Etxena es reconocido incluso por
el gobierno de España, por la monarquía española, con el título de Caballero de la Orden de Carlos III, como uno de los grandes artistas españoles de renombre internacional, que ha triunfado en Roma, que ha triunfado en París, que ha triunfado en Londres. Esto que tienen aquí es la imagen de la casa donde vivía Etxena y donde falleció el 31 de enero de 1912 a los 68 años de edad de una parálisis cardíaca. Por lo menos eso dice en su informe el cónsul de España, que se personó en su domicilio y hizo todos los trámites. Aquí, en cuanto se supo de la muerte de Etxena, el consistorio decidió cambiar el nombre de la calle donde él había nacido. Ya hemos dicho que la casa donde él había nacido daba a la calle Fuentes Gorgot por un lado y al otro lado daba al Paseo de la Muralla. Entonces el Ayuntamiento de Fuenterrabía, el 28 de septiembre de 1912, tomó por unanimidad el acuerdo de cambiar el nombre de la calle Fuentes y Gorgot por el de Pintor Etxenagusía, que sigue teniendo todavía hoy, y el Museo de San Telmo, en San Sebastián, organizó una gran exposición antológica con su obra, que fue comisariada por su amigo Irureta. En la Diputación de Guipúzcoa, en esa exposición, fue cuando compró el cuadro La mujer adúltera, que hemos visto hace un momento, pagando 5.000 pesetas por él. Bien, José Etxenagusía dejó una huella importantísima en Roma y allí, en ese taller de la Vía Marguta, dio clase a artistas alaveses como Ignacio Díaz Olano, a artistas vizcaínos como Anselmo Guinea, a artistas guipuzcoanos como Antonino Aramburu, como José Salís, también muy conocido como pintor de Fuenterrabía, a Ignacio Ugarte y al propio Zuloaga, que estuvo un tiempo con Etxena, aunque poco, porque Zuloaga vio que Roma no le interesaba y prefirió marcharse a París. Pero con esto quiero decir que el magisterio de Etxenagusía en Roma y su papel fundamental como aglutinador de toda la colonia de artistas que llegaba allí fue realmente decisiva. Y en ese sentido, recordarles también que ya en el siglo XX, en 1946, se decidió por parte del Ayuntamiento de Fuenterrabía colocar un busto en bronce realizado por el escultor José Díaz Bueno en homenaje al gran artista natural de Fuenterrabía, justo delante del número 2 del Paseo de la Muralla, que es la casa donde él nació y donde vivió en su infancia. Aquí tienen el busto con esos grandes bigotes, Fuenterrabía a su preclaro hijo, el pintor Etxenagusía. Entonces, esto es un homenaje que se le rinde a mediados del siglo pasado, del siglo XX, pero a mí me parece que, dada la relevancia, la calidad, la categoría, la importancia de este artista, es importante que los habitantes de esta población pues lo conozcan más de lo que lo conocían, lo valoren, lo difundan, lo jaleen y se sientan muy orgullosos de tener a semejante personaje como hijo de esta ciudad. Y bueno, pues este era mi objetivo, poder permitir a través de esta conferencia, que espero que les haya gustado, que tengan un conocimiento mayor y que valoren más la obra de este pintor extraordinario. Pues muchas gracias.